Bendito sea su nombre. Esta noche, hermanos, vamos a hablar una palabra que Dios, hermano, tiene preparado para usted. Ponga atención a la palabra de esta noche. Como le vuelvo a repetir, no mire al hombre que está enfrente, sino mire a Dios que está en este lugar. Que sea Dios que está en este lugar, porque Él es el que está en este lugar. Y vamos, hermanos, así mismo a entrar a la palabra de Dios. Quiero que agarre su Biblia en esta noche y me acompañe. Vamos a ir a Lucas capítulo 15, versículo 1 al 7. Lucas capítulo 15, versículo 1 al 7. Cuando lo tengan todos me dicen amén. ¿Ya estamos todos ahí? Ok, hermanos. Lucas capítulo 15, versículo 1 al 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora, Señor, por esta hermosa palabra, Señor, que tú nos diste, para entender, Señor amado, que tú siempre estás buscando aquella oveja perdida, Señor amado, que está afuera, Padre, en las tinieblas. Aquella oveja, Padre Santo, que tú predestinaste para una salvación. Te doy gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú sigues siendo el buen pastor y tú sigues buscando a las ovejas extraviadas para que vuelvan a redil. Te pido que desde este momento, Señor, me quites a mí del camino y te glorifiques, Señor Jesucristo, y tu Espíritu Santo ponga palabra de gracia en mis labios. En tus manos desde este momento me encomiendo, en cuerpo, alma y espíritu, para que tu palabra sea predicada conforme a tu Espíritu. Amén. Se puede sentar, hermano. Sé que todos hemos escuchado esta palabra de la oveja perdida, la parábola de la oveja perdida. Y hay un gran mensaje en esta parábola sobre lo que Dios o Jesucristo quiere darle a entender al pecador o a la persona que está en el mundo, ya que en el mundo es donde nosotros pasamos aflicción, angustia, temor de la muerte, temor de qué pasaría si un día nosotros morimos, a dónde iríamos, ya que ninguno de nosotros es ignorante a la palabra de Dios. Porque si usted está en este lugar, desde este momento le digo que se sienta privilegiado, porque el buen pastor fue a buscarle para que usted esté en este lugar. Muchas personas rechazan esta palabra, este evangelio, creyendo
de que el hermano o la hermana es una persona loca o loco porque cree a un libro que está acá. Mas sin embargo, este libro ha cambiado y transformado muchas vidas, ha librado a muchos de la muerte y le ha dado conocimiento al hombre y a la mujer que haya algo más allá de este mundo. Cuando Jesús habla en el 15:5 allí mismo dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus lomos gozoso. Cuando usted viene a Cristo y cuando recibe a Cristo, es cuando el gozo de una persona viene a su vida, sabiendo de que no tiene que temer más a la muerte, no tiene que temer más a las aflicciones, no tiene que ver más al mundo, sino viene un gozo a la persona, porque ese gozo es cuando Jesucristo encuentra esa oveja. Esta noche, hermanos, les voy a decir de que este mensaje es el primero de 3 que van a ver. Usted puede llamarle como quiera, puede ser una serie de 3, y digo de 3 por la razón de que el tiempo no alcanzaría para decirle lo que quiero hablarle en esta noche. Esta noche este es el primero mensaje que le quiero hablar, y he titulado este mensaje La oveja perdida. La oveja perdida, básicamente, hermano, este es un testimonio de su hermano que usted en este momento está mirando, y le vuelvo a repetir que este mensaje va a ser dado en 3 partes, porque lo que Dios hizo no se puede contar o hablar o revelar en un solo mensaje, ya que también tenemos que ver el tiempo. Y sé que aún, hermano, con el tiempo que Dios me da en esta noche, no voy a alcanzar a terminarlo. Pero ponga atención al mensaje de la oveja perdida. La oveja perdida, hermanos, empezando y relatando sobre lo que significa, es algo que yo no entendía antes de conocer la palabra de Dios. Es algo que yo no sabía lo que significaba ese amor de Dios. Y la Biblia en Jeremías capítulo 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Quiero que conozca un misterio que usted o yo personalmente no conocía, y eso es de que Dios conoce la vida de cada uno de nosotros, y Él conoce a qué hora y cuándo lo que ha puesto Dios en su corazón va a ser revelado a su vida, para que Jesucristo sea revelado a su vida. Pero voy a comenzar, hermanos, explicándoles sobre el testimonio del hermano Rafael, ya que esa oveja perdida era su servidor que ahora está en este lugar. Esa oveja perdida era un niño muy pequeño, habiendo crecido en El Salvador, habiendo sido un niño humilde, habiendo crecido en el Evangelio de Cristo. Por gracia de Dios, Dios llamó a mi abuelo al ministerio. No puedo relatar a qué edad, porque cuando yo nací en mi casa, ya la palabra de Dios ya estaba en mi casa. En ese tiempo, hermanos, yo me recuerdo, porque no tengo memoria de todo, pero desde mis 5 o 6 años en adelante yo me recuerdo que tanto como mi abuela y mi abuelo me predicaban y hablaban de Cristo, nos enseñaban sobre lo que la palabra hablaba, sobre el joven, sobre el niño, sobre la salvación de Cristo y cómo Dios hace algo en la vida de uno. Y bien decía la palabra, y aún está escrita
instruye al niño en su camino para que cuando llegue a viejo no se aparte de él. Yo era una persona muy pequeña, hermanos, que no entendía, pero sí tengo memoria de que en la casa mía mi abuelo era el pastor y mi abuelo tenía un corazón bastante bueno al ayudar a las personas, a compartir su alimento con los hermanos, a darle ropa al que no tenía ropa, a darle albergue al que no tenía donde dormir. Ese era mi abuelo, hermano, y él era el pastor de la iglesia que predicaba. En El Salvador acostumbrábamos a tener 7 servicios a la semana. Allá no hay diferencia en qué edad tenga el niño. Allá el niño de 5, 6, 7 años de la misma forma entra en ayuno. De la misma forma tiene que estar en la iglesia. Y ese era yo, sin entender, en El Salvador. Pero todas las tardes, todos los días, estaba en la iglesia con mi abuelo. Y algunas veces ponía atención, otras veces no ponía atención. Mas sin embargo, cuando mi abuelo predicaba con una autoridad. Mi abuelo predicaba con una firmeza en su corazón. Y algo me decía a mí, que lo que mi abuelo predicaba era vida eterna. Algo me decía a mí, yo estoy en este lugar. Y yo me recuerdo, hermanos, que el temor de Dios comenzó a entrar en mi corazón. Aunque era un niño y estaba atrás sentado, yo me recuerdo que mi abuelo, cuando yo me portaba mal ahí atrás, a mis 7 años de edad, mi abuelo no tenía mucho que decirme, solamente me miraba fijamente, me hacía así, con el dedo, tal vez porque yo estaba hablando atrás, tal vez porque él quería que pusiera atención. Y ese niño pasaba enfrente, delante de toda la congregación. Y mi abuelo, cuando me hacía así, yo pasaba enfrente, él se bajaba, me ponía la mano y yo me tenía que hincar. Me tenía que hincar durante todo el servicio, durante las alabanzas, durante las predicaciones. 7 años, 8 años, sin entender por qué mi abuelo hacía eso. Mas sin embargo, cuando estaba ahí enfrente, yo pedía perdón. A mis 8 años, yo lloraba. Y yo no entendía por qué lloraba. Había un movimiento en las sillas durante la predicación. Las hermanas danzaban. Los hermanos aplaudían y yo estaba todavía ahí. Pasaba uno por un lado, pasaba por otro y yo todavía seguía enfrente. Y yo decía, ¿a qué hora me voy a levantar de aquí? Y el servicio continuaba. Y después que terminaba el servicio, mi abuelo llegaba y me tocaba y me decía, ya te puedes parar. No en una vez, sino en muchas ocasiones mi abuelo hizo eso. Ahora que me recuerdo de mi abuelo, podría decir que gracias a ese hombre, que gracias a lo que él hablaba y predicaba, la palabra quedó en mi corazón. La palabra fue implantada y yo no tenía para dónde escapar. Y te voy a ir narrando poco a poco por qué yo no podía escapar. Pero mi abuelo no solamente predicaba en la casa, sino que mi abuelo acostumbraba a invitarlo a ir a otras iglesias. Y él iba a otras iglesias donde él predicaba, donde había vigilias. En esas vigilias, hermanos, no eran como yo conocí las vigilias acá. En El Salvador las vigilias son hasta amanecer.
Y nosotros teníamos que estar en esa vigilia con mi abuelo. Mi abuelo siempre cargaba con sus nietos. Mi abuelo no nos dejaba. Éramos 5 que estábamos unidos. Y siempre nosotros íbamos a donde él iba. Cuando iba a predicar, nosotros teníamos que ser ejemplo. Y él nos decía: ustedes tienen que ser ejemplo para los demás niños que están en este lugar. Y nosotros teníamos que comportarnos diferente por ser nietos del pastor. Pero yo seguía sin entender, y así mismo mi abuelo nos introducía al ayuno, nos introducía a la palabra. Él tocaba guitarra, él cantaba, él predicaba. Yo podía ver una persona bastante avanzada de edad que predicaba la palabra de Dios con una fuerza. Y así mismo mi abuelo nos llevaba a campañas, y allá andaba un niño con él de 8 o 9 años para todos lados, escuchando. También acostumbraban a poner películas en las campañas. En aquel tiempo era en los parques, en las iglesias. Y me recuerdo que miré la película de Jesús. Una película donde Jesús es presentado como el Salvador del mundo. Las colonias, el lugar se llenó. La gente estaba atenta a la película de Jesucristo. Y me recuerdo perfectamente de esta película, porque algo me decía: yo soy tu Dios. Al no entender, hermanos, lo que Dios tiene preparado, al no poder entender que lo que Dios hace en la vida de una persona, cuando tú vives en aflicciones, cuando tú vives en el pecado, cuando tú te deleitas en las cosas del mundo, cuando tú piensas que Dios se ha olvidado, a Dios no se le olvida quiénes son sus ovejas. Así fui creciendo en ese evangelio, hermanos. Y mi abuelo un día partió, lastimosamente. Mi abuelo murió a la edad cuando yo tenía 9 años. Mi abuelo partió. Todos los hermanos que estaban en ese lugar estaban con él orando. A él le pegó una enfermedad y él murió. Era conocido por muchos en la colonia, y estaban ahí junto con él orando. Y a los niños los apartaron de ahí porque eran niños. Pero yo no podía despegarme de mi abuelo, al punto que yo me acerqué a mi abuelo, y un niño inocente tomó una cana de su cabeza y la quise guardar para siempre, cosa que no pasó. Pero estaban los hermanos orando, y en lo que estaban orando, algo me dijo: ve. Y cuando entro dentro del grupo de hermanos, estoy escuchando una narración de parte de mi abuelo. Mi abuelo está agonizando y se está muriendo. Y cuando estoy en ese lugar, mi abuelo comienza a narrar algo que yo no entendía o conocía. Mi abuelo comienza a decir: ¿quién apagó la luz? Con sus ojos cerrados, todos oraban por él fuertemente. Y yo estaba ahí cerca de él, y él decía: ¿por qué está tan caliente en este lugar? ¿Por qué está tan caliente? ¿Quién apagó la luz? Prendan la luz. Y él comenzaba a decir: voy pasando por un puente, pero está muy oscuro. Puedo ver, decía él, una luz. Él hablaba y narraba, y todos estaban callados escuchando. De repente mi abuelo comienza a decir: puedo ver unas puertas. Puedo ver unas puertas, decía mi abuelo, agonizando.
Y cuando llegó a esas puertas, mi abuelo decía: ¿por qué pelean por mí? ¿Por qué pelean por mí?, decía mi abuelo. Con sus ojos cerrados, los hermanos seguían orando, clamando por el alma de mi abuelo. Entonces mi abuelo decía: abren esa puerta, porque yo me he ganado el reino de los cielos. Y él decía que estaban peleando en ese momento por su alma, hasta que después de una lucha en ese ámbito espiritual, mi abuelo dijo: escuchan los cánticos. Pueden escuchar los cánticos. La puerta se abrió. Mi abuelo entró en el reino de los cielos. Pero quiero que entiendas que la lucha por su alma continuó hasta el último momento. Y ahí estaba ese niño escuchando esto. Cuando mi abuelo dijo eso, mi abuelo instantáneamente murió. Cuando él muere, siento un dolor en mi corazón. A mis 9 años, salgo de todos los hermanos, me acerco a la casa llorando, triste porque mi abuelo había muerto. Y cuando miro al cielo, puedo ver o sentir que el alma de mi abuelo estaba yéndose al cielo. Y yo podía sentir que mi abuelo había alcanzado esa salvación que el buen pastor nos quiere dar. Mi abuelo partió con el Señor, pero todo lo que Dios hizo en él fue para buscar no solamente una, sino buscar las ovejas que le iban a seguir después de su partida. Porque la palabra dice: cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Desde ese momento, hermano, comienza otra vida. Mi abuela no sabe qué hacer. Los nietos están sin pastor. La iglesia se comienza a terminar. Los hermanos comienzan a desanimarse. Tal como dice la Biblia, que cuando el buen pastor es herido, las ovejas quedan dispersas sin pastor. Pero así ocurrió el transcurso del tiempo. Y mi abuela de vez en cuando agarró sus retoños, que éramos nosotros, sus nietos, y en su dolor y en su tristeza, mi abuela nos lleva a la casa de mi tía a vivir, ya que mi abuela había quedado viuda, ya que mi abuela tenía una responsabilidad, y esa era de criar a los nietos, de enseñarles siempre el camino. Yo estaba en ese lugar con mi abuela, y ella de la misma manera trató de llevarnos a la iglesia. Ya todo había cambiado, ya mi abuela se había desanimado, ya nosotros no íbamos a la iglesia, ya nosotros comenzamos a las cosas del mundo, comenzamos a los bailes, comenzamos a inclusive a decir malas palabras, a pelear, comenzamos nosotros a vivir otra vida. Mi abuela hacía lo que podía y nos llevó a una iglesia y nos llevaba y agarraba a sus nietos, y ahí estábamos nosotros. Para donde te quiero llevar en esta noche, hermanos, es de que por medio de una persona Dios puede hacer muchas cosas a favor de otras, y que esa es la forma de Dios operar. Cuando Él dice de que sale a buscar sus ovejas, es porque muchas veces el hombre y la mujer no entiende de que Jesucristo está usando a un hombre o una mujer para decirte que entres a su redil,
que vengas a Él para que tu vida no se pierda. A mis 12 años, hermano, andando yo, haciendo cosas que no debía, no podía entender lo que Dios iba a hacer en mi vida en el año 2012. Te estoy llevando atrás para que entiendas lo que pasó con esa oveja perdida, porque yo no entendía lo que pasaba, pero cuando yo estaba en la iglesia yo siempre sentía un temor de Dios en mi corazón. Así, hermanos, pasaron los años. Llegué a mis 12 años. Mi madre regresó a El Salvador y regresó a traer a sus hijos de 3. Yo soy uno de ellos. Ella regresó a traer a sus hijos. Y así como sucedió en El Salvador, siempre, hermanos, me topaba con un hermano que se acercaba a mí y me decía: joven, que Dios te bendiga. Y yo decía: que Dios te bendiga. Y él me decía: tú sabes cuánto Cristo te ama. No entendía esas palabras, pero ahora que me recuerdo, yo no tenía que haber visto al hombre, sino a la voz de quien me hablaba. Y así sucesivamente me iban pasando muchas cosas en mi vida, hasta que llegué a este país, Estados Unidos. Y aquí, hermanos, vengo y encuentro un evangelio diferente al que mi abuelo predicaba. Comienzo a observar a mis 12 años que cada quien hacía como quería, que cada quien se vestía como le daba la gana, que las mujeres eran como igual que las mujeres que no conocen a Dios. Eso no fue lo que mis ojos vieron y mis oídos oyeron cuando mi abuelo predicaba de santidad. Y a mis 12 años me recuerdo que mi prima llegó, y cuando llegó a la casa a recogernos para llevar a la iglesia, yo me alegré. Pero cuando llego a la iglesia comienzo a observar, comienzo a ver, y no sé si estoy en una iglesia o si estoy en un lugar pagano, o si las personas no saben quién es Dios. Sin predicar ni conocer la palabra, ya el Espíritu de Dios estaba obrando mi vida sin yo conocerle. Por eso me gozo cuando leo la palabra de Job, cuando dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Llegué a Estados Unidos, hermano, y comienza nuevamente aquella lucha donde mi madre no era, yo puedo decir, cristiana. Mi madre no era cristiana. Y yo, hermanos, entré en un miedo dentro de mí, porque yo decía: ¿qué es lo que me va a enseñar? Mi madre vivía una vida fuera de lo que es del mundo. Y yo, hermano, no podía decir nada a mis 12 años, ya que ella era la autoridad de la casa. Pasaban los años, nosotros seguíamos yendo a la iglesia. Y mientras yo, hermanos, en mi mente buscaba de Dios, llegaba a mis 13 años, llegué a mis 14 años, y había un temor en mi corazón, que cuando llegó mis 14 años, en 1991, se declara una guerra en Estados Unidos. Esa guerra fue en Kuwait, y yo me recuerdo de aquellas palabras de aquel hombre que decía: y oiréis de rumores, de guerras, de pestilencia. Y comenzó a entrar un temor, hermanos, en mi corazón,
Y yo solamente decía, ahora es el momento que tengo que buscarte. Ahora es el momento que tengo que entregar mi vida a ti. Y comencé, hermanos, a tirar todo lo que yo tenía, de que no era agradable a Dios a mis 14 años. Comenzó mi mamá a decirme que era exagerado. Comenzaron en la iglesia a reírse, comenzaron en la iglesia a seguir su día a diario. Mientras tanto yo estoy en mi corazón, algo me dice, el fin viene, el fin viene, el fin viene, hijo mío. A mis 14 años, yo no entiendo, pero estoy en la iglesia. Yo quiero gritarle a los hermanos, escuchen, escuchen, Cristo viene. Y ustedes siguen viviendo como que Cristo no viene. Pero era un niño a cual nadie podía ver ni oír. Quiero que sepas que el niño es muy inteligente al ver y oír. Porque yo me recuerdo esa palabra y muchas veces pasamos eso en alto. El niño puede ver lo que papá hace, lo que mamá hace, y el niño va a hacer lo que ve hacer. Mas sin embargo, el Señor tenía algo preparado para mi vida que yo no sabía. Pasaron los 15 años, pasaron los 16 años de mi vida. Yo seguía en la iglesia, comencé a ver otro tipo de vida, comencé a tener amistades que no debía, comencé a meterme en lugar donde no debía, y cada vez que mi vida estaba en peligro, cada vez que la muerte se acercaba, siempre había una persona que me libraba, siempre había una persona que decía, a él no. A él no, a él no lo toquen, a él no lo toquen. Y yo me alegraba en mi corazón, mas yo no sabía que el propósito que Dios tenía para mi vida estaba más allá de lo que yo podía ver en esos años. Así mismo, hermano, cuando andaba yo de 16, 17 años en las calles, no podía escapar de lo que está escrito en esta palabra, ya que el Señor, como dice en su palabra en Jeremías, antes que te formase, te conocí. Vivía diferentes cosas en mi vida, miraba cómo las personas podían apreciar que había algo en mí, pero yo no podía ver eso que ellos miraban en mí. Ellos miraban una persona diferente. Ellos miraban una persona que no hacía mal, ya que yo en mi vida nunca tomé, nunca fumé, ni tampoco nunca hice drogas. Y posiblemente le puedo decir que nunca me gustó pelear. En algunas veces fue necesario, mas sin embargo siempre llegaba alguien a mi rescate. Y yo no entendía, hermanos, pero llegaba al punto de que yo llegaba a las calles, en los parques, en la acera, y yo me sentaba y me acordaba y decía, como algunos de ustedes dicen, y decían, ¿qué estoy haciendo en este lugar? Yo debo de estar en la iglesia, yo debo servir a Dios. Yo no he querido escuchar, y nosotros nos volvemos necios a no querer oír la voz de Dios. Pensamos que Dios no existe, comenzamos a vivir una vida como a nosotros nos parece bien. Y me sentaba en las aceras y comenzaba a llorar. Comenzaba a llorar, y yo creo que no voy a ser el primer joven que dice, ¿para qué vivo? ¿Para qué me trajiste a este mundo? Yo no merezco estar vivo. Quítame la vida. Ese joven estaba en un punto de que pensó que la muerte era mejor que toda aquella soledad y tristeza que estaba en su corazón. Mas sin embargo, en su misericordia, Dios enviaba a personas, y yo no sé ni de dónde, pero venía otro hermanito y se acercaba y me decía, ten, y me daba un tratado y me decía, ¿eres cristiano? Y yo decía,
sí, yo soy cristiano. Pero algo me decía en mi corazón, no lo soy, porque anoche hiciste aquello, porque anoche hiciste lo otro, has robado, te metieron a la cárcel. Mas sin embargo yo decía así. Esos varones venían, me ponían el hombro, la mano encima de mi hombro y me volvían a repetir aquellas palabras y decían: Cristo te ama, joven. Cristo te ama. Él tiene algo preparado para ti. No te des por vencido. Y aquellas palabras, hermanos, eran para mí como un martillo, donde yo decía: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Si yo soy malo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me dejas en paz? Déjame tranquilo. Yo no sirvo para nada. Yo he hecho aquello, yo he hecho lo otro. Y comenzaba aquella voz a decirme: tú no sirves para nada. Quítate la vida. Y aquel hombre llegaba y me decía: te invito a la iglesia. Y yo decía: un día voy a ir. Y ese día, hermanos, no llegaba, ya que por algún tiempo estábamos restringidos por parte de mi madre a ir a la iglesia. Pero me pasaban cosas, se aparecía gente, había una angustia en mi corazón. Yo a esa edad no entendía de que Jesucristo me estaba buscando como lo ha hecho contigo. Yo no comprendía lo que Jesucristo estaba haciendo, y después con el tiempo logré entender que lo que muchos amigos míos decían: tenés suerte, porque anoche mataron a tal persona. Tenés suerte que te fuiste, porque llegó la policía y se los llevó a todos. Tenés suerte porque no fuiste con ellos y el carro en el que ellos iban chocó anoche. Y yo me quedaba pensando, sin saber, algo me decía: no es suerte, no es suerte. Algo me decía: yo te amo. Algo me decía: yo te amo. Y comenzaba yo, hermanos, a caer de rodillas y comenzaba a implorarle a Dios, a llorar y a decirle a Dios: ¿por qué permites que yo viva todo esto? ¿Por qué permites que yo pase todo esto? Si vas a hacer algo conmigo, hazlo ya. Al punto que yo llegaba a molestarme, a reclamarle a Dios. Cuando nosotros no conocemos a Dios, hermano, nosotros no podemos entender lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Como te vuelvo a repetir en esta noche, es un privilegio, no es una suerte. Es un privilegio el que Dios te tenga en esta casa, en este lugar. Es un privilegio que tú hayas, donde quiera que hayas estado en tu país, escuchado el Evangelio de Cristo, porque a muchas personas no les llegó y ya no están en este mundo. Yo no entendía la palabra de Proverbios 23, 26, como ahora te lo puedo explicar, cuando Él dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Aquel joven no podía entender, mas sin embargo Dios seguía tratando, y todas las personas a mi edad de 16, 17, 18, 19 años, yo era uno de los jóvenes que estuvo en pandillas. Y cuando estuve en pandillas, hermano,
algo sí yo le prometí al Señor, y es que a pesar de todo lo que yo vivía, yo nunca iba a faltar de ir a su casa, porque era ahí nada más donde yo encontraba una paz. Y ese era un domingo cuando yo llegaba, escuchaba a los hermanos que cantaban, al predicador que predicaba. Yo estaba con mi cabeza agachada. A mis 18, 19 años me llevaba a mis amigos que eran pandilleros, y estábamos todos sentados sabiendo que yo saliendo de allí iba a llegar a hacer algo más malo. Mas sin embargo, ellos iban conmigo porque yo era para ellos una persona ejemplar, ya que donde nos reuníamos en el parque siempre llegaban hermanos, y yo decía: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a dejar esto de molestar? ¿Hasta cuándo van a dejar de estar hablando de las cosas de Dios? Al punto que uno de ellos me dice: toma, joven, y me dio un testamento, una Biblia pequeña. Yo no sé por qué, pero tenía temor a agarrar eso, porque si algo creo que tenemos en nuestro país es que aunque hagamos lo que hagamos, siempre hay temor de Dios en nuestros corazones. Y para eso quiero que busques Jeremías (32) versículo 40. Jeremías capítulo 32, versículo 40, dice de la siguiente manera: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Todas estas palabras, hermanos, yo no las conocía. Te vuelvo a explicar en esta noche que este testimonio no se puede dar en un solo mensaje, pero quiero que el día de hoy escuches la voz de Dios. Escucha la voz del que está con la mano extendida. Escucha la voz de que no es suerte, no es casualidad de que tú estás en este lugar. No tomes en vano la palabra de Dios, y que si tú estás en este lugar, Dios va a hacer algo contigo, tarde o temprano, como lo hizo conmigo. Y te voy a invitar a que la próxima vez cuando esté en este lugar, escuches la segunda parte de este testimonio, porque es necesario que cada uno de nosotros dé testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, no solamente para darle la gloria a quien te tiene en este lugar, sino también para que los demás escuchen lo que Dios ha hecho en tu vida. Ponte de pie en esta noche, hermano. Yo he terminado esta primera parte. Lleva esta noche esta palabra contigo en tu corazón, y toma en cuenta de que nosotros somos algo especial para Dios, ya que
Él nos ha dicho que Él nos ha hecho a imagen y semejanza de Él, y de que Él ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que tomes en cuenta de que Dios quiere hacer algo con tu vida. Dios quiere cambiarte. Dios quiere darte aquella paz, aquel gozo que muchas personas afuera no tienen y reciben, porque hasta el día de hoy muchas personas se están matando, muchas personas se están muriendo por falta de la palabra de Dios, por falta de conocer a este Dios que ha enviado a su Hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. Medita en la palabra en esta noche y habla con Dios. Habla con Dios ahí donde tú estás. Habla con Dios y dile: revélate, Señor, a mi corazón. Revélate a mi vida para que yo pueda caminar contigo. Dile al Señor que te rindes delante de Él para que Él pueda trabajar en tu vida. Él está en este lugar dispuesto, y Él dice: venid luego y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Pídele al Señor y clama desde tu corazón, ya que Él ha puesto temor en tu vida, en tu corazón, y que Él te da la oportunidad de escuchar esta palabra. Él te da la oportunidad de que tu alma sea salva. Gloria a su nombre en esta hora. Él está en este lugar. Él está buscando un corazón dispuesto, un corazón que crea en su palabra. Oh, bendito Rey, gracias te doy, Señor, en esta noche. Gracias te doy en esta noche, Señor. Dios dice: si alguno quiere a mí, yo no le he hecho fuera. Si en esta noche tú tienes necesidad de una oración, este es el momento de pasar. Si tú has aceptado el corazón de Cristo, este es el momento de pedirle al Señor que entre en tu vida, que sea Él el que hable a tu vida en esta noche. Que sea el Señor el que hable en esta noche. Él tiene las manos extendidas. Si necesitas oración, pasa. La palabra de Dios es siempre: no sea que para el día de mañana sea demasiado tarde. Él dice: bien, ven ahora a mí. Ven ahora a mí. Este es el momento que Dios ha puesto o ha preparado para darte tu vida. Oh, gracias, Señor, te damos, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, por esta vida.